BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Está la suerte echada en las próximas elecciones? ¿Es que ya está todo resuelto? ¿Es que Sebastián Piñera es el ganador en primera y en una eventual segunda vuelta? La última encuesta del Centro de Estudios Públicos, el CEP, indica eso, que la diferencia es enorme en favor de Sebastián Piñera. De hecho, esa encuesta hizo que varios comandos alteraran todo su cronograma electoral para el próximo 19 de noviembre. Responsable de esta encuesta, Harald Beyer, economista, exministro de Educación, director del Centro de Estudios Públicos, nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Está resuelta la elección? Yo creo que así es. Por lo menos en primera vuelta hay bastante ventaja a Sebastián Piñera y creo que el resultado se va a parecer al revés mucho al que ocurrió en 2013. Con esa diferencia, porque me acuerdo que el 2013 Evelyn Matei tuvo un 20 y tantos por ciento. 25%, la presidenta Bachelet 46,7%. Así es. Más o menos en torno a esos porcentajes, a menos que ocurriera algún evento muy inesperado. Pero si uno mira los dos últimos meses, estos resultados han sido bastante estables, más allá de fluctuaciones en torno a estos porcentajes que todos conocemos. Ahora, la encuesta del CEP antes de las últimas elecciones presidenciales terminaba una victoria en primera vuelta de Michelle Bachelet y eso no ocurrió. O sea, claro, si uno hacía una predicción a partir de todos los votantes, digamos, ¿no es cierto?, lo llevaba a lo que se llamamos a base 100. Pero uno tiene que reconocer de que los indecisos en ese momento se terminaron inclinando por Evelyn Matei, aparentemente. Hoy día todavía queda un porcentaje indeciso, no sabemos muy bien hacia dónde se va a inclinar, pero aún si se inclinaran mayoritariamente por candidaturas de centro-izquierda, las diferencias que tiene Sebastián Piñera hoy día son tan grandes que... Ahora, yo veo votos probables, ¿no es cierto?, porque está el voto seguro, el votante seguro, pero votos probables. Piñera aumenta 9 puntos. Guillé cae un 0,2, se mantiene. Cae Sánchez, Beatriz Sánchez 8,4, Meo sube marginalmente 1,7, cae Carolina Goich 1,7. Uno dice, el único que sube claramente es Piñera. O sea, en la campaña electoral el único que está rindiendo es Piñera. Él se ha consolidado como candidato bastante arriba. Como digo, él va a estar en torno al 45-46% de los votos en primera vuelta. Incluso hay una pequeña probabilidad de que él pudiese ganar en primera vuelta. Yo la veo difícil, pero si uno calcula las estimaciones puntuales de nuestra encuesta y los márgenes de error, hay una pequeña probabilidad de que pudiese ganar en primera vuelta. ¿Qué ocurre si se eliminan nulos y blancos en esta encuesta? Uno requiere hacer un análisis un poquito más sofisticado. Nosotros, o yo personalmente, he mirado los datos y he llegado a la conclusión de que aproximadamente 3 de cada 10 de esos votos van a ir a Sebastián Piñera y el resto se va a distribuir en las distintas candidaturas. Eso significa que no le alcanza a Sebastián Piñera para ganar en primera vuelta. ¿Podría estar cerca? Podría estar muy cerca, pero no le alcanza si hacemos esta división. O sea, si está tan cerca, quiere decir que la segunda vuelta podría ser una segunda vuelta un poco testimonial. Claro, por eso que yo encuentro que el escenario es muy parecido al revés de lo que ocurrió en 2003. O sea, el péndulo se movió violentamente. Ahora, la abstención. La abstención es muy importante porque está perjudicando a la izquierda. No tanto como se cree, ¿eh? No tanto como se cree. Muchos analistas dicen los que no votan son personas de grupos socioeconómicos bajos y jóvenes. Claro, pero eso no significa que necesariamente sean de izquierda. Si uno mira un poquito los antecedentes, lo que sorprende realmente es que los no votantes se parecen mucho a los votantes, en términos ideológicos, en términos de sus preocupaciones, en términos de su forma de ser. Lo que sí ocurre es que son más críticos del mundo político y son más desideologizados, pero no son un grupo así diametralmente distinto de los votantes. ¿No podría uno decir, bueno, es gente de Beatriz Sánchez, por ejemplo? No da esa impresión. No da esa impresión. Claro, porque hay la impresión de que los jóvenes son más pro Beatriz Sánchez. Lo que es cierto, pero esos jóvenes que son más pro Beatriz Sánchez son los que ya están votando. Entonces, si se incorporaran más jóvenes, los jóvenes que se incorporarían serían más matizados en términos de sus preferencias políticas. En los comandos de Sebastián Piñera había molestia porque el gobierno estaba iniciando una campaña para llamar a votar. Claro. Y dijeron, bueno, pero para las primarias donde no participó la concertación, entonces la nueva mayoría, entonces no llamaron a votar. Y están llamando a votar porque justamente los que se abstienen son votos favorables a ellos. ¿Están equivocados? No, yo creo que hay razones estratégicas. Yo creo que efectivamente
Esto no determina quién gana la elección, determina si hay segunda vuelta o no. Si hay mayor participación, por lo que yo decía anteriormente, de que 3 de cada 10 de esos votantes parecen ser piñeristas en el margen, podría no haber, podría haber segunda vuelta con seguridad. Yo creo que eso es lo que está en juego, más que el triunfo de Piñera final. Si se une desde Goich hacia allá, o sea, la democracia cristiana y toda la izquierda, ¿les podría alcanzar para ganar a Piñera? No, porque esa es la paradoja de la política chilena. Muchos de esos votantes que en primera vuelta votan por Goich, por ejemplo, si ella no está en la papeleta en la segunda vuelta, algunos de ellos van a votar por Piñera. Entonces esta idea de que uno puede conducir a los electores a un voto específico, yo creo que no resiste mayor análisis. ¿A qué le puede tener temor un encuestador? A la espiral de silencio, o sea, al voto oculto, al que no se atreve a decir por quién va a votar. ¿Quiénes podrían aquí ser titulares de votos silenciosos? Yo creo que no hay así un sesgo evidente en los datos respecto de esta espiral de silencio que se menciona. Por lo que decía anteriormente, los no votantes se parecen a los votantes, pero claro, uno nunca puede, supongamos que hay algún evento inesperado que cambia en la participación, eso indudablemente, como los márgenes de votantes son bajos, eso es más bien lo que afecta, un 44, 45, hasta 48% podría ir a votar, ¿no es cierto? Si uno le agrega 4 puntos y esos 4 puntos vienen de algún sector, eso cambia todo. Pero esa es la razón de fondo, no tanto que los no votantes sean demasiado distintos a los votantes. Pero Goich, por ejemplo, ¿puede tener votos silenciosos? ¿Cast? Sí, podría tener, pero ¿cuánto? La pregunta, porque, claro, para una encuesta es muy difícil predecir cuando todos hay 3 candidatos que tienen en torno al 5%, que son Carolina Goich, Marco Enrique Dominami y José Antonio Kast. Esos 3 candidatos podrían eventualmente, incluso dentro de los márgenes de error, subir mucho su votación y llegar del 5 que tiene hoy día a 8 o 9. Pero no mucho más que eso, creo yo. Bueno, pero no deja de ser. No deja de ser, pero lo que quiero decir es que eso lo único que hace es que hace con más probabilidad la primera vuelta, que igual se va a dar, digamos. Oye, pero las diferencias entre el primero y el segundo son tan grandes que es muy difícil revertir eso en segunda vuelta. ¿Qué porcentaje de los ciudadanos? Yo creo que los chilenos están cada vez más pragmáticos, tengo esa impresión. O sea, pueden votar por uno o por otro, dependiendo de las circunstancias. Pero ¿qué porcentaje de ciudadanos son de voto duro? Hago esta pregunta porque me sorprendió mucho una columna en La Tercera de Manuel Marfán. Recordemos que es miembro del Partido Socialista, un economista destacado, que ha sido un crítico acérrimo de la nueva mayoría, pese a ser del Partido Socialista, y dice, después de criticar una vez más todo esto, dice: siempre he votado por la concertación y la nueva mayoría y a mucha honra lo seguiré haciendo. O sea, después de criticar una y otra vez, dice, voy a votar por lo que se critica o por lo que critico, porque los candidatos de la nueva mayoría, los dos, han dicho que van a ser continuadores de las políticas de Michelle Bachelet. Este es un voto duro, el de Marfán. Claro, ¿Cuántos Marfán hay en Chile? Yo no creo que mucho. O sea, si uno mira del total... Marfán es una excepción total, o una gran excepción. A ver, si uno mirara el resultado de la presidenta Bachelet, este gran resultado que en segunda vuelta sacó un 62% de los votos, pero votó un 42%, eso lo lleva a un 26% a nivel nacional. Ese es el techo, por así decirlo, el voto duro. Pero probablemente por la desaprobación que hoy día tiene la centroizquierda, el voto duro ha caído fuertemente. Pero estamos hablando de ese rango, o sea, el techo 26 y el piso puede ser mucho más bajo, del orden de 15%. ¿Cómo se explica no solamente la valoración positiva de Piñera, que es sorprendente porque ha subido notablemente, le gana todo, de hecho, en valoración positiva, antes no era así, pero también en los atributos, o sea, cuando uno dice, bueno, pero ¿quién es el candidato que le da más confianza para enfrentar tales y tales temas? Bueno, resulta que en más honesto y confiable, Piñera, 25, Guillé, 14. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo creo que tiende a pasar de que los votantes de un determinado candidato lo valoran en general en todos sus atributos. Entonces ese 42, 44% que él está obteniendo hoy día de apoyo se traduce en todos los atributos que él tiene. Pero la gente hace matices, por ejemplo, lo considera que está mucho mejor preparado para
gobernar para ser el próximo presidente, y que en esta dimensión de honestidad y confiabilidad, donde lo castiga un poco comparado con su voto, porque ha sido más cuestionado en esa dimensión. O sea, lo interesante de esto es que la gente hace matices y tiene visiones muy positivas en algunos aspectos y visiones menos positivas en otros aspectos, y eso es respecto a todos los candidatos. ¿Cómo se explica la caída de Beatriz Sánchez? Una caída, pero, a ver, cae 8,4 puntos. Yo creo que si uno mira nuestra encuesta con cuidado, hay buenas razones por qué eso es así. Primero, la imagen que ella transmite y su candidatura en general transmite de un país que está totalmente agobiado, totalmente desbordado, con una insatisfacción muy grande. Pero nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted, considerando todos los aspectos de su vida, se encuentra satisfecho, insatisfecho? Y la proporción que está satisfecha es muy alta. 70%. Entonces, exacto, en torno al 70%. Entonces ahí hay una inconsistencia. Y luego, cuando uno mira la distribución de votos en el arco ideológico, los grupos que están en los dos extremos, tanto en la izquierda como en la derecha, son grupos chicos. Y ella representa un poquito, trata de interpretar a una posición que estaría más a la izquierda, donde no hay muchos votos. La suma de estos dos efectos creo que explica el deterioro que ella tenía en su candidatura. Pero el desempeño, claro, está bien, pero ha habido también a lo mejor un desempeño personal, los líos que tuvieron con Alberto Mayol, o sea, a lo mejor estas personas o este grupo, porque son movimientos, partidos, etcétera, que se presentaban como totalmente distintos, la gente empezó a verlos como que no son tan distintos, que el poder al final siempre, la dinámica del poder es la misma. ¿Hay algo de eso? Sí, no, por supuesto, también influye eso. Por ejemplo, cuando uno mira los atributos, ella aparece en general en los atributos que le importan más a la población, aparece relativamente baja. O sea, la gente no confía mucho en su capacidad para generar empleo, en su capacidad para generar crecimiento económico, que son todos temas que de alguna forma están en la discusión pública. Entonces eso también afecta su desempeño. Pero yo diría que más bien tiene que ver con esta imagen del país que ella transmite, que no comparte el electorado en promedio, y también con una agenda que representa un sector donde no hay muchos votos. Después de Pinochet, da la impresión que la derecha salió fortalecida en el país. Es una impresión, no sé si eso está de acuerdo con... pero yo creo porque que resulta al revés. O sea, sí, si uno mira los resultados de 1990, los resultados de la derecha fueron bastante negativos desde el punto de vista de lo que son hoy día. Y con el paso del tiempo ha ido mejorando su desempeño. O sea, a medida que se aleja el fantasma de Pinochet, por buenas razones, ¿no es cierto?, la derecha ha ido mejorando su desempeño. Sí, de hecho, Pinochet en el plebiscito, después de 17 años de dictadura, sacó el 44%. Ya, pero sus herederos muchísimo. políticos fueron muy castigados. O sea, Vigil sacó 28% en la siguiente elección, la representación parlamentaria de la derecha fue débil en la primera administración de la Concertación, y después de a poco ha ido recuperando. Bueno, 10 años después, Lavín casi empató, Claro, ¿no es cierto?, claro. con Lagos en la elección presidencial. Claro. Ganaron una elección presidencial con Piñera y ahora posiblemente ganen de nuevo. Ganen de O sea, nuevo. hay otra realidad para Es la que derecha. yo creo que ha ido convergiendo a una suerte de empate entre la centroizquierda y la centroderecha, por así decirlo. Y el 2013 fue una anomalía. Si uno lo mira, mirando los datos a través del tiempo, el 2013 fue realmente una anomalía, y eso se explica por la alta desaprobación que tuvo el gobierno del presidente Piñera y la alta valoración personal que había la presidenta Bachelet. La pregunta entonces que vamos a dejar pendiente, vamos a ir a la pausa, es, se ha dicho por muchísimo que Chile es un país de centro-izquierda. ¿Es un país de centro-izquierda hoy o no? Volvemos en un instante. De centro-izquierda, ¿es que la suerte está marcada para la izquierda o para la centro-izquierda y que la derecha cuando gana es una excepción, una especie de suerte y que tienen que configurarse, alinearse los astros para que gane la derecha? Harald Beyer. Yo no creo eso. ¿No? Y tal vez la mejor prueba es justamente lo que está pasando ahora. Sebastián Piñera, representando a ese sector, está a punto de conquistar de nuevo la presidencia. Y yo lo que veo hacia el futuro va a ser mucha alternancia. Yo creo que más bien son dos bloques que están bastante
por así decirlo, empatados en términos de apoyo popular, y las decisiones entonces dependen crucialmente de que también lo hagan los gobiernos. Sebastián Piñera fue desaprobado por la población, las clases medias básicamente le quitaron su apoyo, se lo dieron a la presidenta Bachelet, rápidamente las clases medias se lo quitaron a la presidenta Bachelet y ahora se la están dando a Sebastián Piñera, que es propio de un sistema democrático muy competitivo donde las desaprobaciones, el desempeño de los gobiernos marcan mucho las posibilidades de alternancia en los gobiernos. Y eso es lo que uno observa en muchos otros países, no veo por qué Chile tiene que ser la excepción a esto. Ahora, corre el peligro, Piñera, que a los 6, 8, 10 meses esté en el suelo las encuestas y que por lo tanto tenga una gran desaprobación y una gran oposición. Claro, por supuesto. Si uno mira el pasado de los últimos 2 gobiernos, el presidente Piñera después de 15 meses tenía una desaprobación alta y una aprobación muy baja. La presidenta Bachelet después de 8 meses tenía una desaprobación muy alta y una aprobación muy baja. Todo esto conducido por estos grupos medios que conocemos poco todavía. Y de alguna forma eso también le puede marcar ahora al presidente Piñera si es que no es capaz, creo yo, de construir una coalición que vaya avanzando y resolviendo los problemas que esta clase media está demandando. Con una diferencia, que resulta que con el nuevo sistema electoral va a haber más dispersión de partidos al interior del Parlamento. Pero eso también podría ser más fácil las transacciones políticas, ¿o no? Con distintos sectores, fracciones, en función del interés de cada una de esas facciones que estén representadas en el Parlamento. Cuando hay 2 grandes coaliciones muy bloqueadas entre ellas, tal vez las transacciones políticas son más difíciles. En la encuesta del CEP la gente que decía o que se consideraba de derecha 20%. De izquierda 16% y de centro 28%. Sí. O sea, el centro es lo que hay que capturar. Pero da la impresión que nadie está capturando mucho centro. A lo mejor un poco Piñera ahora por defecto, pero sí. ¿Quién está capturando el centro? La democracia cristiana está en el suelo con su candidata. En el suelo, claro, porque yo creo que las estrategias para capturar ese centro han sido un poquito ingenuas. Yo creo que lo que está ocurriendo, y ahí están las grandes clases medias, es que hay mucha fragilidad. Este proceso de modernización primero trae un cambio cultural enorme, la gente es más escéptica, más crítica y por lo tanto toma más distancia de los partidos políticos. Fíjese usted que en 1990 un 80% de la gente se identificaba con un partido político, hoy día es un 27%. O sea, había una tremenda caída y los partidos ya no representan a la población. Eso como son más educados, tienen más control de sus vidas, tienen más autonomía, son más críticos, más escépticos. Y eso hace que la oferta, pero su preocupación son las fragilidades. Este proceso de modernización ha generado muchas fragilidades, nuevas fragilidades que quieren que sean abordados por los políticos. Los políticos yo creo que han sido poco creativos para tratar de abordarlos. ¿Cuáles son los vacíos de la derecha? Yo creo que precisamente esta mirada un poquito exitista, que apunta básicamente a, por así decirlo, ir con la marea que le está yendo relativamente bien. Pero en los procesos de desarrollo hay gente que se va quedando atrás. Y esa gente creo que no ha sido bien recogida por la derecha, por el mensaje de la derecha. ¿La soberbia de la derecha? Bueno, es que tiene que ver un poquito con eso, ¿no es cierto? Y a la centroizquierda le pasa al revés. La centroizquierda no se da cuenta de que este es un país muy distinto del que heredó después de la dictadura, que ha cambiado radicalmente y no sintoniza con ese nuevo Chile. La derecha sintoniza mejor con ese nuevo Chile, pero al mismo tiempo deja un poquito atrás a la gente que no le va tan bien, que siempre existen en todos estos procesos de modernización. Algunas recomendaciones, a ver, una recomendación para Piñera, 1, 2, 3 momiaes, o sea, quedarse estático y no hacer nada de aquí a la elección. Yo creo que no tiene que correr ningún riesgo. Guillén, ¿qué debiera hacer? Guillén tiene que desafiar más y allegar más, tratar de capturar ese centro que no está suficientemente representado. ¿Diciendo qué? Él dice que va a seguir con las políticas de Bachelet. No, pero es que yo creo que las políticas de Bachelet, y esa es la razón por la que aumentaron las desaprobaciones en su gobierno, yo creo que tiene que ver con las incertidumbres que creó ella. Entonces, si él insiste en ese mensaje, creo que no va a lograr penetrar en el centro. ¿Qué debiera hacer Meo? No, yo creo que no tiene muchas posibilidades, digamos, tampoco, tiene que tratar de movilizar. O sea, si Meo moviliza a más gente, si va más gente a votar, eso le puede en el margen convenir a él. Ya ahora se están diseñando las estrategias para la segunda vuelta, digamos Piñera y Guillén, que son los que van a pasar seguramente. Y por lo tanto, el 19 de la noche comienza la estrategia de la segunda vuelta. El discurso de esa noche ya es de segunda vuelta. Claro. ¿Qué debiera decir Guillén esa noche? Guillén tiene que sumar, y eso es lo difícil para él, digamos, muchas facciones distintas. Y por lo tanto su discurso tiene que ser muy integrador.
y tiene que ofrecer, y no sé mucho cómo equilibrar ese puzzle, digamos, cómo armar ese puzzle a sectores con distintas sensibilidades. Así que lo veo, él tiene una tarea muy compleja. Y Piñera, el discurso esa noche donde tiene que contentar a la UDI, sectores liberales, sectores muy conservadores. Pero esos sectores van a tener resuelta su parlamentaria. Por lo tanto, lo que él creo que puede tener es mucha libertad para seguir insistiendo en un mensaje de unidad, de integrar al centro. Creo que ese discurso es más fácil, creo yo, que el de Guille. Esa noche también ya va a haber resultado de las parlamentarias efectivamente, por lo tanto vamos a saber lo que va a ocurrir. Posiblemente haya una especie de hecatombe en el Partido Socialista. O sea, se pierdan muchísimos candidatos a senadores del Partido Socialista. Insulza está en peligro, Isabel Allende está en peligro, el presidente del Partido Socialista está en peligro, Escalona está en peligro. O sea, podría ocurrir que el Partido Socialista tenga una especie de hecatombe esa noche. Entonces, yo creo que la nueva mayoría, la política no es tan misteriosa, entonces lo que va a pasar es que Chile Vamos va a acercarse, no es que vaya a alcanzar mayoría en el Congreso, pero se va a acercar a las coaliciones de centro-izquierda, por lo tanto se va a declarar triunfador. Y la nueva mayoría, frente a la situación actual, va a perder de todas maneras, entonces yo creo que va a partir muy rápidamente la noche de los cuchillos largos, y no sé mucho cómo eso se va a ir resolviendo. Pero va a haber mayoría de la nueva mayoría en materia parlamentaria. No sé, porque el Frente Amplio va a sacar a algunos parlamentarios. Pero que van a ser de la izquierda. De acuerdo, pero eso no significa entonces necesariamente que la nueva mayoría, las dos fuerzas que están ahí vayan a tener mayoría en el Congreso. O más fácil, ¿la oposición va a ser mayoría? Puede ser mayoría relativa, no creo que sea mayoría absoluta, pero sí puede ser mayoría relativa. Por lo tanto, de todas maneras, Piñera va a gobernar en minoría. Sí, por supuesto. Y por lo tanto eso va a tener muchas dificultades. Se dice que el gobierno de Claro, Piñera... pero como va a ser más fraccionado el Congreso, tiene más posibilidades de negociar, como decía anteriormente, con distintos grupos. Porque cuando el sistema antiguo era un sistema donde uno mantenía el bloque muy unido, a pesar de las discrepancias, hoy día eso no es tan necesario. ¿Qué va a pasar con la ADC, con una candidata que no despegó nunca, que nunca le gustó a casi nadie, son muy pocos? Si la ADC no puede ser el 3 y tanto por ciento, entonces, ¿qué pasa ahí? Yo creo que la ADC tiene que elegir bien si va a seguir por un camino único, que creo que en el largo plazo es lo que le conviene, a pesar de que en el corto sea muy dañino, o sencillamente va a seguir apostando a una coalición de centro-izquierda amplia, donde creo que tiene poco espacio, porque ha ido perdiendo votantes en el centro. Entonces ella tiene que hacer un esfuerzo para recuperar esos votantes. Pero si se mantiene la coalición más de izquierda, es poco probable que logre hacer eso. Sobre todo si la derecha continúa con una agenda un poquito más alejada de la dictadura, por así decirlo, y más cercana al centro. Es posible que en la senatorial, quienes ganen por la democracia cristiana, Proboste, Buenchumilla, puede ganar Cornejo, etcétera, sea un sector más de la izquierda de la ADC, y que por lo tanto la ADC se izquierdice aún más. Claro, pero yo no sé si eso en el largo plazo le produce efectos ganadores desde el punto de vista de incrementar su votación, porque ese sector ya está ocupado por una oferta muy amplia. Volvemos al centro político, el fracaso de Andrés Velasco, porque la verdad que tiene pocas posibilidades de resultar electo y su movimiento no prendió. Por eso es que yo creo que el centro como alternativa política tiene mucha fuerza cuando hay polarización en la población. La élite está crispada, pero la población, todos los datos lo indican, tiene opiniones que son mucho más coincidentes entre grupos de izquierda y grupos de derecha de lo que son sus dirigentes. No sé, para discutir temas como la gratuidad o el aborto, lo sorprendente es que la gente que se identifica de derecha se parece en estos temas mucho más a la gente que se califica de izquierda. Y ese es el error de la derecha. Y ese es un poquito algunos de los errores de la UDI. Por ejemplo, claro. Yo creo que hay una situación, mientras la élite se disgrega, la población se concentra, por así decirlo. ¿La UDI es una carga para la derecha? No, porque electoralmente... En este tipo de cosas. Electoralmente creo que es fuerte, ¿no es cierto? Y eso indudablemente a uno, desde el punto de vista de las intenciones de Sebastián Piñera, es bueno tener partidos fuertes. Ahora, creo que a la larga no produce beneficios si es que la UDI no se abre un poquito más a los temas emergentes que tienen que ver con esta modernización cultural que estamos hablando. Yo creo que esta modernización ha revalorizado la autonomía individual.
y la gente quiere desarrollar sus proyectos de vida de la forma que estime más conveniente posible. Cuando hay obstáculos a ese desarrollo, indudablemente que la gente se va rebelando, y ese riesgo lo tiene la derecha, porque creo que valora poco la autonomía de los individuos. Hay toda una discusión acerca de las encuestas. ¿Qué tan segura es esta encuesta? Yo confío mucho en la encuesta, digamos, creo que nosotros hacemos un muestreo probabilístico, sorteamos manzanas, después sorteamos hogares, sorteamos individuos, todo. Entonces creo que representa bien el país. Ahora, por supuesto, como es una encuesta probabilística, hay márgenes de error y por lo tanto de estas estimaciones que nosotros tenemos se pueden mover. ¿Cuánto se pueden mover? Se pueden mover entre 3 y 4 puntos, digamos, hacia arriba o hacia abajo. Pero creo que estamos en línea más o menos con lo que va a ocurrir en la próxima elección. ¿Cuándo se va el CEP? Yo me voy en diciembre. Después de 4 años. Después de 4 años Dirigiendo. como director, pero casi 30 como investigador. ¿A la universidad? La Universidad Adolfo Ibáñez me voy como rector. Así que nuevos desafíos. Gracias. Gracias por acompañarnos esta No, noche. muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches y a ustedes gracias. Gracias por seguirnos. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati